La lesión de Alejandro Balde podría abrir las puertas del primer equipo a una de las mayores irrupciones del fútbol base en las últimas temporadas. ¿Podría ser Jofre Torrens una alternativa al lateral izquierdo del primer equipo del Barça? En este vídeo os voy a contar por qué creo que ya está preparado. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchísimas ganas de hablaros de este futbolista. Acordaos que ya os dejé por aquí arriba un vídeo en el que analicé largo y tendido a Jofre Torrens, pero hoy quiero hablaros un poco más de cómo lo está haciendo este futbolista en el filial, porque él empezó jugando en el Juvenil A. Acordaos que es juvenil de segundo año, 2007, misma generación que Cubarsí, que Lamine, que Marc Barnal, y que después de hacerlo muy bien se lesionó, una lesión muscular que lo tuvo apartado un par de meses prácticamente, volvió ya en dinámica de filial y la verdad que en los primeros 3 partidos de este futbolista está siendo salvaje la irrupción de Jofre Torrens en el lateral izquierdo, dándole unos matices muy interesantes a esta posición. Y lo que sé es que a Hansi Flick le gusta mucho este jugador, ya lo tiene controlado, lo tiene anotado en su agenda. Yo estoy convencido de que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, por lo que me cuentan, futbolista que este verano va a estar en dinámica de primer equipo para testar un poco en qué punto está Jofre Torrens. Pero la lesión de Alejandro Balde, conocida ante el Leganés, esa lesión que lo va a tener unas 2-3 semanas, veremos si llega o no para la final de la Copa del Rey, podría abrir las puertas del primer equipo a Jofre Torrens. Ahora mismo el Barça solo tiene a Gerard Martín, que va a ser el titular seguramente estos próximos partidos, pero creo que el Barça necesita reforzarse. Es verdad que Héctor Ford ha podido jugar a pierna cambiada, para mí no es su posición habitual y estamos viendo que de momento Hansi Flick no confía demasiado en Héctor y quizás Jofre Torrens podría tener esta oportunidad. Y en este vídeo os voy a explicar con datos de StatsBomb y también enseñándonos algún vídeo qué creo que podría aportar este jugador que está a un nivel altísimo y por qué pienso que podría subir el nivel de la primera plantilla. Antes de nada, como siempre, deciros que no olvidéis dejar vuestro like al vídeo, no olvidéis comentar aquí abajo todo lo que os parece este vídeo, comentad todo lo que os apetezca sobre Jofre Torrens, cómo lo veis, si creéis que está ya preparado o no, quiero leeros a todos. Y también suscribíos los que no estéis suscritos y no olvidéis en compartir el vídeo con vuestros amigos en vuestras redes para que cada vez seamos más. Este es el radar de Jofre Torrens en la UEFA Youth League, donde él empezó jugando esta temporada. Ya no lo vamos a volver a ver en la Youth League con los juveniles, porque está ya en dinámica de filial, pero fijaos la barbaridad de radar que nos dejó el bueno de Jofre. Sobre todo lo que tiene de bueno este futbolista es su capacidad para progresar, su capacidad para permitir al Barça tener mucha capacidad para ganar metros. En cuanto a progresiones, estaba sumando más de 10 por encuentro, era el futbolista del juvenil que más veces ayudaba a progresar al último tercio a su equipo, desde la conducción o desde el pase. Jofre Torrens es muy difícil de frenar. Más de 3,6 regates buenos por cada 90 minutos, eso para un lateral es una barbaridad, son cifras de extremo y hablamos de un lateral izquierdo. Muy buenas cifras en cuanto a asistencias esperadas, luego también a nivel defensivo, muy buenos porcentajes en el 1 para 1 defensivo, buena capacidad de anticipar, muy agresivo en este tipo de situaciones. Hablamos de un jugador corpulento, más de 1,80, 1,80 y pico, 1,85, 86, jugador fuerte, rápido y sobre todo muy poderoso en su zancada. Este es el radar, fijaos, de Youth League, de Jofre Torrens, perfecto prácticamente, teniendo un impacto en todas las fases del juego, pero es que si vamos al de la primera federación, en lo que llevamos de temporada, es un radar muy bueno también. O sea, hablamos de un futbolista que ha pasado de estar un año en blanco, porque la pasada temporada Jofre estuvo lesionado toda la temporada de cruzados. Para un jugador de su corpulencia, de su potencia, de su capacidad física, es una lesión importante. Y es que no solo es que no la haya notado prácticamente, sino que está a un nivel todavía mayor y ha pasado de jugar el año pasado en el cadete, de estar en cadetes a estar ya en su siguiente salto en el filial azulgrana. A nivel de progresiones, fijaos también, prácticamente 7 por cada 90 minutos, percentil 95 muy alto, más de 3,2 regates buenos. O sea, su cifra de regates se ha trasladado del juvenil a la filial al mismo nivel, brutal. Todavía no ha sido regateado, ha ganado el 100% de esos duelos, fijaos, espectacular. Mucha actividad defensiva también, casi 4 presiones ganadas, casi 5,5 entradas e intercepciones por cada 90 minutos. Eso sí, todavía le falta subir sus cifras en ataque en cuanto al último pase. Creo que de momento Jofre está usándolo más el filial como ese elemento para salir de presiones, para tener un poco más de equilibrio en la salida de balón. Es un futbolista que tiene mucha habilidad para conducir, para regatear, para asumir por lo tanto esos riesgos en los primeros metros, y eso le permite al Barça llegar con más tiempo y con más espacio al último tercio. Es en ese sentido ciertamente parecido a lo que puede hacer Balde. Sabemos que Balde, a diferencia de Gerard Martín, tiene ese desborde, ese 1 contra 1. Quizás yo creo que Balde tiene ese punto más de velocidad punta,
pero creo que Jofre es un jugador que tiene más recursos técnicos en parado para poder salir de este tipo de situaciones, pero fijaos que el radar de momento de Jofre Torrens en el filial es muy interesante. Si vemos jugadas suyas, aquí tenéis alguno de Jofre Torrens con el filial, mirad esa potencia, esos cambios de orientación que él realiza con cierta suficiencia. A mí me parece un jugador muy interesante en ese sentido, porque creo que lo mejor que tiene Jofre cuando él ya logra recibir es esa arrancada, esa capacidad para doblar tanto por dentro como por fuera, para ser un punto de apoyo. Me parece eso muy interesante. Él busca esa pared a través de la progresión. Y eso es algo muy interesante. Fijaos cómo él siempre tiene en mente el hecho de permitir a su equipo poder progresar, poder salir hacia adelante desde distintas formas. Mirad ese sombrerito, esa calidad que él tiene mucha capacidad para combinar, para salir de situaciones de presión, esa conducción hacia adentro potentísima y luego ya habilitar, encontrar al compañero liberado. Por lo tanto, vemos que es un elemento que a nivel con balón es diferencial. Y de hecho yo os voy a decir una cosa, creo que en estos 3-4 partidos que ha jugado de momento con el filial está siendo el mejor futbolista del equipo. Ya hablamos de un chaval muy joven, del 2007, por lo tanto de los más jóvenes de todo el equipo, que viene de una lesión muy larga y que por lo tanto todavía no ha sumado demasiados minutos en este filial. Su impacto está siendo demoledor. Mirad esa capacidad que tiene para amagar con el cuerpo, para combinar y por lo tanto para encontrar esos liberados en el centro del campo. Claro, hablamos de un futbolista que yo creo que físicamente ya está preparado para ese reto que supone el máximo nivel. Sí es verdad que hay un punto en el que él yo creo que baja, sobre todo en los segundos tiempos. Él empieza muy fuerte en la primera mitad y suele terminar más cansado el partido. Yo creo que todavía le cuesta o le falta ese ritmo de máximo nivel para los 90 minutos, pero sí que está para ya sumar bastantes cosas. Mirad la carrocería que tiene Jofre, es muy muy grande, es un perfil por lo tanto diferente al de Alejandro Valde, que es mucho más liviano, mucho más fino en ese sentido. Jofre es un lateral de 1,85 que tiene esa habilidad para el regate, mirad ahí cómo se apoya, y luego él una vez ha regateado, como estamos viendo, él puede tanto salir por dentro como por fuera, y esa doble salida a mí es lo que más me gusta de él, que por lo tanto para el rival es muy difícil de presionar, porque tú sabes que si un lateral te sale para adentro te desordena y te destroza toda la presión, y además el Barça, el primer equipo, con la calidad que tiene, normalmente el jugador que se acercaría ahí es Frenkie o es Pedri. Claro, si hay espacio, hay tiempo para Frenkie o para Pedri en ese escalón, el Barça iba a tener una ventaja superior. Creo que, repito, lo que le está faltando quizás es sumar ese punto en campo contrario ya en el último tercio de centro. Lo puede hacer porque tiene un muy buen pie y es un jugador que en el juvenil ha demostrado esa llegada. Yo creo que si no lo está haciendo, sobre todo es un poco por dirección del entrenador, de Sergi Milà, que le está pidiendo otras cosas, que juegue un pelín más retrasado, que tenga ese impacto más de prácticamente centrocampista y no tanto de extremo, como hemos visto muchas veces en el juvenil doblando, sobre todo también por la categoría, es una categoría más difícil, hay más transiciones, por lo tanto el Barça tiene más dificultades en algunos momentos, y ahí yo creo que Jofre es un jugador que es muy válido en este tipo de jugadas. Como podéis ver en este vídeo, él sobre todo tiene ese punto de apoyo en los primeros pases, y a partir de ahí a mí me parece que es un jugador también bastante creativo, porque tiene un muy buen pie izquierdo para poder conectar con los alejados. Esos son todo imágenes de sus 3 partidos en el filial. Mirad esa suficiencia con la que está jugando, esa facilidad que tiene él para ir superando marcas, y de hecho ayer ante el Sestao cuajó una de sus mayores exhibiciones esta temporada. Ayer ante el Sestao el Barça ganó 2-0, una victoria muy necesaria para el filial, y Jofre Torrens estuvo inconmensurable. Como podéis ir viendo, él normalmente recibe muy bajo. No recibe arriba, no lo hace como un extremo. Es decir, Valde sí que vemos muchas veces que con la posición de Rafinha tan cerrada, él va a recibir muy arriba. En el filial es distinto porque juega con extremos abiertos, y por lo tanto ahí Jofre es ese punto, pero mirad, ese pase que da con la diestra para rajar la presión del rival, es ese punto de apoyo. No es como tener a un centrocampista en conducción en la banda constantemente. Fijaos aquí cómo busca ese punto de apoyo, y él ya directamente aquí lo han frenado con los brazos, pero él buscaba salir. Esa fintita, qué regate ahí, qué facilidad, qué finura tiene, y luego es muy potente, muy poderoso, mirad, con la capacidad que él va regateando, que él va asumiendo ese tipo de situaciones, y él ya ahí buscaba el desborde. Yo creo que es el típico futbolista además que cuanto mejores son los compañeros, mejor es él. Mirad aquí, esa jugada que hace, ese recorte, es que parece un extremo. Tú ves estas jugadas y dices, ostras, esto es un extremo, esto no es un lateral, a mí me están engañando. Este chaval está jugando ahí porque le toca, pero realmente tiene cosas de extremo y tiene esa facilidad para el desborde natural, para eliminar rivales, porque tiene una carrocería realmente impresionante. Y por eso os estoy diciendo que yo creo que ahora mismo en el primer equipo del Barça es un perfil que el Barça no tiene. Y evidentemente Gerard Martín se ha ganado el derecho a ser el titular, lo está haciendo muy bien, pero ojo con contar con este futbolista para algún partido, para algún minuto, incluso para la rotación,
en estas 2-3 semanas que Valde va a estar lesionado. Me parecería ya importante. Es verdad que la situación no es la mejor porque el Barça se lo está jugando todo y meter a un jugador del filial ahí es complicado, pero creo que es un futbolista que está demostrando una personalidad y una competitividad tremendas. Ahí mirad cómo va a recuperar el balón, esa facilidad que tiene para robar, porque luego físicamente es muy fuerte también en los duelos defensivos. Creo que es un jugador que tiene quizás ese primer paso, no es el más rápido, pero una vez arranca ya es brutal a nivel defensivo, es muy fuerte para poder chocar, por lo tanto ante los extremos sabe usar muy bien el cuerpo y eso le permite tener ese punto de superioridad respecto al resto de rivales, e ir viendo todo lo que va haciendo él con balón, constantemente, prácticamente no pierde balones. Fijaos aquí incluso al primer toque para orientar para el extremo, como llega hacia línea de fondo. Creo que es un jugador que tiene muy interiorizado todo tipo de formas para hacer daño al rival, sobre todo cuando se acerca al interior, él busca el salto del extremo rival, busca ese apoyo hacia adentro para poder salir. Y en eso es muy bueno también Jofre Torrens. Y luego tiene un gran control de balón, que eso es muy importante, porque el Barça normalmente es un equipo que va a jugar presionado, que va a jugar en salida de balón con los rivales cerca. Mirad esta forma de eliminar rivales, cómo saca esa falta, ese control que hace con el cuerpo. O sea, se mueve de una forma brutal para el corpachón que tiene. O sea, tú te imaginas a un lateral mucho más tosco, menos habilidoso, pero es que realmente, mira aquí cómo raja para adentro, esa potencia, cómo le agarran, cómo se marcha, con qué facilidad para jugar ahí, balón cortito, facilidad. Mirad aquí cómo él recupera, luego se apoya. Es que es una muestra de suficiencia, de superioridad tremendas. Hay buen pase para el apoyo del interior. Primer toque fácil también. Y eso a mí es lo que más me gusta, que no está nervioso, que la situación del filial es muy complicada, está en descenso. Lo normal sería que para un chaval ahí le costase entrar, que tuviese dificultades. Ese control orientado hacia adentro es brutal. Elimina tantas presiones del rival, es tan bueno en ese sentido, que esto le permite ser un punto de apoyo y de, diríamos, superioridad para ya poder construir tus ataques. Brutal, brutal. Es tremendo lo que hace el bueno de Jofre Torrens en todos esos aspectos. A Hansi Flick le gusta mucho este lateral, esto es algo que ya se sabe. El técnico valora todos los atributos físicos, técnicos y tácticos de Jofre Torrens y ahora está en saber si puede o no tener minutos en este tramo decisivo de la temporada. Las próximas 2-3 semanas el Barça va a tener un calendario en el que va a visitar el Borussia Dortmund, en el que va a recibir a Celta y Mallorca en Liga y en el que evidentemente en el horizonte está la Copa del Rey, con el objetivo de que Alejandro Valde pueda estar, aunque va a ser bastante difícil. Pero también, si el Barça se clasifica, que toquemos madera, esperemos que sí, para las semifinales, el Barça va a necesitar a Valde al 100% para esta ida ante Inter o Bayern. Y yo creo que Jofre puede ser ese jugador que dé descanso a Valde en algún momento, incluso que se pueda complementar con Gerard Martín, porque me parecen dos perfiles totalmente distintos. Gerard Martín más defensivo, un jugador que te mantiene ese equilibrio, que te gana duelos, que entiende sus debilidades y que se complementa bien con el resto del equipo. Y Jofre es un futbolista que hay que probar, evidentemente, porque uno no sabe el rendimiento que podría ofrecer, pero que a nivel ofensivo el salto sería bestial. Tiene esa habilidad para salir de presiones, ese físico para poder pesar ya en el máximo nivel, y es un futbolista que yo estoy convencido que en la próxima temporada estará en dinámica de primer equipo. Me parece un caso muy parecido al de Marc Bernal. ¿Por qué? Porque Bernal pasó también del cadete al filial. Es verdad que Jofre ha tenido minutos en el juvenil, pero yo creo que era por su lesión de rodillas. Si no, estoy convencido de que Jofre hubiese estado ya desde el día 1 en dinámica de filial, pero prácticamente podemos decir que ha pasado del cadete al filial y su rendimiento de momento en estos primeros 3-4 partidos está siendo sobresaliente. Vamos a ver cómo termina la temporada, pero yo estoy convencido de que este jugador puede ser el próximo lateral importante para el FC Barcelona. El Barça no tendrá que fichar ahí, no hay que mirar fuera, porque Jofre Torrens, Alejandro Valde y Gerard Martín me parecen tres jugadores totalmente distintos, complementarios y de muy buen nivel. Si podéis, echadle un ojo a Jofre Torrens, miradlo en directo, fijaos en todo lo que hace y veréis que ahí hay un futbolista muy especial, una bestia de la Masía, preparada ya para el primer equipo. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre os digo, dejad el like, vuestro comentario por aquí abajo, no olvidéis en suscribiros si no estáis suscritos y compartid el vídeo, que cada vez seamos más. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en las notas de este Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona.